¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a comenzar el día de hoy y pues vamos a comenzar con el mensaje que les puse. Ahí está el archivo que describe lo que van a realizar como, pues tómenlo como un programita final, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho, como un trabajo final. Pues viene prácticamente para que se relacione todo lo que vimos, al menos en las primeras 3 unidades, porque bueno, en la parte de Fourier, pues obviamente sí lo vamos a hacer en software, pero pues no contamos, bueno, al menos yo no cuento aquí en mi casa con el equipo mínimo necesario como para realizar una práctica. Entonces necesitaríamos, digo, para hacer algo físico en esa parte de la unidad temática 4, pues al menos un generador de señales, una fuente simétrica y un osciloscopio que calcule la transformada rápida de Fourier. Entonces, pues yo no cuento con eso aquí en la casa, ¿no? Entonces esa parte pues la vamos a dejar netamente ahí en igual que lo demás, nada más que pues en lo demás hacer algo, pues digamos, que se apegue más a lo que en realidad pues hacemos, ¿no? Entonces, no sé si alcanzaron a ver el mensaje, pero el mensaje era que íbamos a empezar con esa parte, la vamos a revisar, se las voy a explicar, y ya de ahí si hay alguna duda, pues la comentamos y la ponemos. Entonces, voy a compartir en la pantalla el escrito, déjenme, lo pongo, aquí está. Me dicen si ya lo pueden ver, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, pues el objetivo es que a partir de datos muestreados de un sistema de primer orden, y aquí pues viene la primera explicación, la verdad es que a mí me hubiera gustado que cada quien pudiera hacer el experimento, pero pues por cuestiones de tiempo y de equipo y lo que sea, pues no es tan posible. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, yo hice el experimento y les voy a pasar los datos de ese experimento, ¿sí? Entonces dice, a partir de esos datos experimentales, bueno, ¿por qué sí hice el experimento? Pues para que sea lo más realista que se pueda, ¿verdad? A mí nada me costaba generar una función, muestrearla y decirles, esto fue resultado de un experimento. No, la verdad es que cuando hace uno el experimento, pues las cosas no son pues tan bonitas, ¿no? Como pudiera llegar a ser un problema, pues netamente académico. Entonces, por eso es que sí hice ese experimento para obtener los datos. Entonces, a partir de eso hay que obtener la función de transferencia, tanto en tiempo continuo, tiempo discreto, y verificar que ambas transformaciones corresponden al mismo comportamiento del sistema de primer orden, que fue prácticamente el último script que hicimos, ¿verdad? Donde teníamos una función en tiempo discreto, la pasábamos en tiempo continuo, la pasábamos a discreto, y sacamos la respuesta tanto al escalón como al impulso, pues para verificar precisamente pues que ese cambio de herramienta matemática, es decir, del plano S al plano Z, pues nada tiene que ver con que afecte o no el comportamiento de mi sistema, ¿no? Sigue siendo el mismo sistema, se debe comportar de la misma manera y listo. Entonces, para lograr esto, lo dividí en 3 partes. Entonces, la parte 1, pues básicamente es la que corresponde a la unidad temática 1, donde vimos esa parte del muestreo y que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, a partir de datos experimentales muestreados de un sistema de primer orden, realizar un script de MATLAB que realice lo siguiente. Leer los datos de un archivo de Excel. Ese archivo de Excel yo se los voy a proporcionar. De hecho, ahorita ahí mismo les contesto a la publicación y se los pongo. Eso sí se me pasó, ahorita se los pongo luego. Leer los datos de un archivo de Excel. Ojo, no lo hemos visto. Esa parte hay que investigarla. Es relativamente muy sencillo y se van a encontrar que hay 2, 3 maneras de hacerlo. Ya ustedes chequen, investiguen cuál es la más conveniente. O sea, no es algo que van a tener que buscar durante un año para poder encontrarlo. Rápidos, yo creo que se lo van a encontrar ahí, tanto en la ayuda de MATLAB, como si buscan en algún documento o si buscan en algún video, se lo van a encontrar sin ningún problema, ¿sale?
Entonces, el archivo que yo les paso, pues está así, digamos, lo más sencillo que se pueda. Ahí si lo abren en Excel, lo único que van a ver es una columna que me identifica el tiempo en que se tomó la muestra, y en la segunda columna, pues obviamente se va a identificar la amplitud correspondiente al tiempo en el que se tomó la muestra. O sea, nada más es tiempo contra amplitud. Es todo lo que va a ver ahí en la gráfica, y esos datos sí provienen de hacer un experimento de un sistemita de primer orden. Entonces, ustedes van a ver que no, en la parte de la columna del tiempo continuo, es más, déjenme lo abro para que lo vean y ahorita se los pongo ahí. Déjenme de una vez se los pongo aquí en pantalla. Entonces, voy a dejar de compartir y porque compartí nada más la ventana, y voy a compartir mejor el escritorio para estar switchando entre los diferentes archivos. Permítanme, déjenme comparto y aparte abro el documento para que se entienda de qué estoy hablando, y si hay alguna duda, pues de una vez la resolvemos. Déjenme, aquí está. Entonces comparto mi escritorio. Listo. Ahorita ya está ahí el archivo de Excel en el escritorio. ¿Me confirman, por favor, que ya lo puedan ver? Sí, debe. Muy bien. Entonces, esto es lo único que hay, miren. Tiempo contra voltaje. Empezamos en el tiempo igual a 0 y me dice qué voltaje hay. Tiempo igual a 0.001 y me dice que hay. Tiempo igual a 0.003 y me dice que hay. Si ustedes iban fijando, habíamos dicho que nuestro periodo de muestreo debería ser constante, es decir, si yo resto el de la muestra 1 con el de la 0, pues me va a dar 0.001. Si yo resto el de la 2 con el de la 1, pues me va a dar 0.02. ¿Por qué no es constante? Bueno, ahí va a depender de la resolución y de la calidad del sistema de muestreo. Entonces, aquí por los redondeos, pues se fijan, uno me da con una diferencia, o sea, me refiero a diferencia entre dos muestras, ¿verdad? 0.01. Si yo hago la diferencia ahora entre las que siguen, me da 0.002, luego me da 0.001. Es más, esto lo podríamos hacer así, ¿verdad? Si yo quisiera obtener el periodo de muestreo que hay entre muestra y muestra, mi TS, ¿a qué va a ser igual? Pues a lo que tiene la muestra menos la anterior, que es la diferencia de tiempos, ¿no? Ay, perdón. Ahí está, 0.01. Y si yo esto lo hago muchas veces, se fijan, va a haber 0.002, 0.001. Eso yo no lo puse, ¿eh? Así obtuve los datos del muestreo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no es constante? Bueno, porque quizá no es tan preciso mi sistema que estoy utilizando para hacer el muestreo, para hacer el experimento, y de repente en el primero me dice, es 0.001, pero a lo mejor fue 0.0014 o 0.149. Y en el de acá, a lo mejor el tiempo que pasó entre muestra y muestra no fue de 0.002, sino me lo está redondeando porque obtuvo 0.0015. Entonces ya me lo pasa a 0.002, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve esa diferencia. No es por otra cosa. Mientras mejor sea el sistema de muestreo, probablemente va a ser más caro, pero mejor los datos me los va a estar dando. Entonces, así salieron, y con esos hay que trabajar. Muchas de las veces, pues es lo que tenemos y con eso es lo que hay que trabajar, ¿sí? Entonces, prácticamente este sería el periodo de muestreo que hay entre la muestra 0 y la 1. Déjenme, le pongo. Por ejemplo, sería la diferencia que hay entre la muestra 1 y la 2, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, eso es lo único que van a encontrar. Ahora, ¿cuántas muestras son? Un chorro, muchísimas, y eso que es un sistema de muestreo no tan bueno. Nada más así de rápido, por eso es que me interesa que no lo hagan aquí en Excel, sino que lo lean en el MATLAB, y a partir de MATLAB, pues hacemos todo lo demás. Son como 13,000 muestras, según yo. Bien. Sí, son 13,334 muestras, ¿verdad? Porque la primera es el encabezado. Entonces, son montonal de datos. Y eso les digo que el sistema de muestreo que utilice, pues no es tan bueno que digamos. Entonces, ese es el tipo de cosas a los cuales nos debemos de enfrentar, ¿verdad? Que tengo muchas muestras, muchos datos, y pues, ¿qué hago con eso? Entonces, ¿por qué lo propongo así? Y no les digo de dónde hice el experimento, precisamente para ver esa utilidad. Es decir,
cómo a partir de datos experimentales, sin saber de dónde vienen, pues puedo trabajar con ellos, ¿verdad? O sea, no necesariamente tengo que saber de dónde viene para poder trabajar con ese experimento o esos datos. Entonces, es por eso. Entonces aquí está, ya dice leer los datos desde un archivo de Excel. El archivo de Excel pues es este que les mostré, que se los voy a, ahorita se los pego como respuesta al comentario donde les puse este archivo precisamente. Luego dice mostrar la gráfica de los datos con una señal en tiempo continuo. Pues ¿qué van a hacer? Pues van a poner un plot de los datos. Y ahí en la forma de leer los datos ustedes van a ver qué es lo mejor qué les conviene mejor. Esa parte es la que sí quiero que investiguen, ¿no? O sea, no me vayan a preguntar, profe, entonces, ¿cómo leemos un archivo Excel? No, esa parte pues les toca a ustedes, la deben de investigar. Ya todo lo demás, según yo, ya lo vimos. Entonces, dice mostrar la gráfica de la señal como si fueran datos en tiempo continuo y mostrarla como si fuera una señal en tiempo discreto. Es decir, pues no nos van a cambiar de plot a Steam, ¿verdad? Pero de todos modos hay que hacerlo para mostrarla. Luego dice, eso es la del tiempo discreto. Calcular el TS promedio entre todas las muestras. Entonces, ¿qué es el TS? Recuerden, pues periodo de muestreo. ¿Por qué pido promedio? Recuerden que en algunos casos el TS va de 0.001 y en otros casos es de 0.002. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues básicamente en MATLAB van a hacer lo que hice aquí en Excel, ¿verdad? Van a restar el nuevo menos el anterior, los van a ir guardando en un vector y a ese vector pues le sacan el valor promedio, ¿no? Sacan el promedio de entre todos los datos que obtengan. Y ese valor es el que les estoy pidiendo, que es el TS promedio. ¿Por qué promedio? Porque ya vimos que por el redondeo, pues a veces me pone que el periodo de muestreo es de 1 milisegundo y a veces me lo pone que es de 2 milisegundos. Entonces, por eso, ¿sale? Pero de todas las muestras, es decir, pues van a tomar las 13,000 y cacho de muestras, van a sacar la diferencia de tiempos entre la actual y la anterior, y a todos esos datos pues le sacan el promedio, ¿sí? Obviamente pues lo tienen que hacer ahí en un script de MATLAB, no se trata de hacerlo a mano, sino imagínense cuándo lo terminan, ¿no? Calcular la función la frecuencia de muestreo promedio a partir del periodo de muestreo promedio, es decir, una vez que obtienen pues le sacan el inverso para que obtengan la frecuencia de muestreo, que si se fijan, básicamente son los datos que debemos de conocer cuando queremos pasar de un sistema continuo a uno discreto, ¿verdad? Por medio de la cuantificación en el tiempo, por medio de la conversión análogo-digital, ¿sale? Y esa sería la primera parte. Ahora bien, ya que les programe cada una de la entrega de las partes, pues ahí les voy a poner, por ejemplo, aquí no les pongo qué deben de entregar, lo que deben de entregar va a ser únicamente el archivito del script, ¿verdad? Entonces, pero eso se los pongo ya ahí ahorita nada más les puse este archivo como una publicación, se los voy a poner por separado ahí en la plataforma para que puedan estar viendo qué hay que hacer en cada entrega, ¿verdad? Ahí ya les voy a poner, pues que este archivo debe de llamarse así, de llamarse así, etcétera. Pero eso es lo que quiero que hagan. Entonces, todo esto ya lo vimos, excepto pues el de leer el archivo en el Excel. No se van a tardar más allá de 10-15 minutos en encontrar cómo se hace, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta de esta primera parte? No, profe. No, maestro. Bien, entonces, bueno, ya tenemos esa parte, ya vimos cómo se ven los datos del sistema. Ahora bien, pues vamos a ver en la parte 2, ¿qué podemos hacer con esos datos? Bueno, hay que obtener la función de transferencia en tiempo continuo a partir de esos datos experimentales. Podrán decir, es que no vimos eso. Implícitamente lo vimos, ahorita por eso lo desgloso en varios incisos para que se vaya viendo el paso a paso y vean que sí lo hemos hecho. Dice, determinar por inspección de la gráfica en tiempo continuo, pues esa ya la hicieron en la parte 1, el tiempo en el que el sistema se vuelve estable, ¿verdad? Es decir, cuando ya deja de cambiar su valor, cuando deja de incrementarse. En cuanto empiece ese valor, pues hasta ahí lo consideramos que es estable. Si de ahí dura más tiempo,
Vamos a suponer que grafico la señal y en un segundo ya vale 3 volts y de todos modos alcancé a graficar 15 segundos más, pero el tiempo de estable es desde el segundo 1. Ahí ya llegó a su máximo y ya lo demás, pues es donde veo que ya es estable, ¿no? Pero cuando hicimos todas las gráficas de respuesta al escalón al impulso, incluso cuando veíamos también en Z la parte de teorema del valor inicial final, pues veíamos esa parte de la estabilidad, ¿verdad? ¿Cuándo se llega a la estabilidad? Pues cuando ya su valor deja de hacer un cambio muy relevante o que se note y ya prácticamente tenemos el mismo valor a lo largo del tiempo restante. Entonces, pues no hay otra manera que verlo como no conozco, o sea, si conociera el sistema, bueno, yo sí lo conozco, ¿verdad? Pero el chiste es que lo hagan así experimental. Yo puedo de la gráfica ver, pues se estabiliza en un segundo, pues ese es mi tiempo de estabilización, o se estabiliza en 10, 20, 30, 40, los que sean, ¿sí? En caso de que fuera un sistema que no fuera estable, pues entonces no lo podría determinar, ¿verdad? La gráfica me saldría que estuviera oscilando, 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 oscilando y no pudiera tenerlo. ¿Sí se entiende ese punto? ¿A qué se refiere con el tiempo de estabilización? Profe, entonces ahí podemos utilizar lo del 5 tau, bueno, más bien lo vamos a utilizar ahí. Bueno, hasta ahí todavía no. O sea, nada más es observar y sacar ese tiempo de estabilización. Ahora bien. Solo con ver. Okay. Ajá, nada más de verlo. Sí, es que ¿cómo sacas el 5 tau si no conoces el sistema? Está bien. O sea, yo sí lo conozco, les digo, porque yo hice el experimento para darles los datos. Pero ese es el detalle que, o sea, si nosotros lo conociéramos, pues sin problema calculábamos ese tau, ¿no? Pero no lo conocemos, entonces pues me tengo que dejar guiar por la gráfica, aquí, por esta gráfica, ¿verdad? Que saqué en esta parte. De observar la gráfica, es más, déjenme, aquí tengo la verdad, el último programita que hicimos. Entonces, déjenme que salga nada más como para ponerlo de ejemplo. Obviamente no son los datos que les voy a pasar, son los datos que trabajamos, pero para que quede clara esa parte. Se está abriendo la H. Ya vamos a empezar con las gráficas, ya ven. A ver. A ver si no la hace de jamón la segunda vez. Es que ahora sí es porque ya tengo rato que no reinicio mi compu y a lo mejor ya. No, me basta. Bueno, ahorita. Bueno, espero que me esté dando a entender. Ahorita me salgo del MATLAB, me va a dar. No me da el figure, mire, me da el figure, pero no me da las gráficas, me va a marcar el mismo error. Ahorita lo abro de nuevo. Entonces, pero igual, hasta aquí no conozco yo qué sistema es como para poder conocer el 5 tau. Perdón, o sea, el tau del sistema. Pero si yo puedo ver por inspección dónde se estabiliza, ahora sí puedo aplicar lo que decía su compañero. Yo sé que el tiempo de estabilización, ¿cuánto es? Pues 5 tau. Entonces, en realidad lo que estamos encontrando aquí es 5 veces tau. Por lo tanto, pues en el siguiente inciso les digo, determinar la constante de tiempo del sistema a partir del tiempo de estabilización. Entonces, pues básicamente aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es que si yo veo que ya está estable y sé que se llega casi al 100% o donde se estabiliza en el 5 tau, pues lo divido entre 5 ese tiempo, ¿verdad? Y con eso saco el tiempo que corresponde a la constante de tiempo del sistema. ¿Cuál sería otra manera de hacerlo? ¿A alguien se le ocurre otra manera de hacerlo? Pues también sería por inspección, ¿no? O sea, ver más o menos dónde empieza la estabilización. No, eso ya es el punto 1. Eso es ese es el punto 1. Ahí empieza la estabilización y ese sería mi 5 tau. Y con eso lo dividimos entre 5 y obtenemos tau. Pero puede haber otra. ¿Cuál creen que, o se imaginan cuál sería otra?
¿Otra manera? Pues nomás se me ocurre obtener no sé, el comportamiento del sistema con una ecuación y a partir de ahí, pues Pero ver ¿cuál ecuación? Si no la a partir, conocemos. bueno, ahí ¿Mande? sería, ahí sería, bueno, ese sería el problema de todos los datos y bueno, no sé si sí, No, mire, no, o son sea, miles de datos. exactamente. Entonces, no, la otra manera es, a ver, ¿qué sabemos en cuanto a la amplitud en un tau? ¿Qué porcentaje de amplitud llega? Y eso lo vimos, Al 60%, creo. al 60. 63%. Exactamente. Entonces, yo también puedo ver de la gráfica, pues, en qué valor de voltaje se estabiliza, ¿verdad? Y entonces, cuando se estabilice, yo digo, pues se estabilizó en 2.5 volts, por ejemplo. Bueno, si se estabilizó en 2.5 volts, pues le saco el 63.2%. Me voy a la gráfica a ver dónde alcanza ese 63.2% del 2.5 que vio y me bajo al tiempo y por inspección también puedo determinar esa constante de tiempo o ese tau, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer o lo podemos hacer en base al tiempo. Cualquiera de las dos es correcto. Es más, si hacen las dos, estaría mucho más. ¿Le preguntan? No hay otra manera de hacerlo ahorita de manera analítica porque no conocemos nada del sistema más que los datos de muestreo. Bueno, mientras me dicen, deje intento abrir el MATLAB otra vez, a ver si no hay problema. ¿Dudas, preguntas hasta el punto B? No, pero ya. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces aquí Sí, ya. no tenemos, no tenemos cuando la amplitud máxima es 1, pues aplico directamente 1 entre TS más 1. Pero ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, la amplitud máxima de 2? ¿Qué sería? Dijimos que era como un escalamiento en amplitud. Entonces ya sería 2 entre TS más 1. Esa sería la ecuación del sistema. Si la amplitud fuera 10, pues sería 10 entre TS más 1. Espero que lo recuerden, si no revisen ahí los ejemplos que realizamos, donde uno de los ejemplos sí llega al 1, pero hay otros dos ejemplos que no llegan al 1. O sea, tienen un escalamiento en amplitud. Y eso se determina factor que multiplica al 1 sobre TS más 1. Entonces, a un sistema a partir de los datos, No por mi parte. muy bien. Entonces, eso pues ya también lo vimos. Ahora en el espacio de Laplace, ahora sí ya podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Con la función de transferencia en tiempo continuo, obtenida en el inciso C, pues obtener de manera analítica la función en el tiempo, es decir, pues aplicamos la transformada de Laplace inversa y con eso ya tenemos nuestra h de t, ¿sí? Y eso ya también lo vimos, ¿sí? Cómo hacer nuestra h de t a partir de nuestra h de s. Entonces, aquí aplicamos la inversa
de manera analítica, ¿eh? Ahí está. Luego, bueno, ¿dudas hasta ahí? De que a partir de la función en el plano S ya puedo obtener mi función en el plano T, que también ya es muy sistemático el asunto, ¿no? Son la suma o la resta de dos exponenciales. Entonces, de eso también vimos ahí algunos ejemplos. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profe, no. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, ya aquí ya sé mi función en el tiempo y ya sé mi función en la plaza. O sea, hasta ahí vamos bien. Luego, con la función de transferencia en tiempo continuo, HDS, obtenida en el inciso C, pues obtener y graficar los polos y ceros. Entonces, bueno, ahí se me pasó también que es de manera analítica, ¿eh? Sí. Entonces, ahorita se los pongo y en dado caso les corrijo la publicación. Una vez lo corrijo aquí. Los polos y ceros. Bueno, eso ya está. ¿Alguna duda? Obviamente, si sabemos que es un sistema de primer orden, pues no va a tener ceros y solamente va a tener un polo, entonces es relativamente sencillo, ¿verdad? No es mucho lo que hay que hacer. ¿Dudas hasta ahí en el inciso E? No, profe, bueno, no por mi parte. Muy bien, gracias. Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos? Pues con la función de transferencia en tiempo continuo HDS obtenida en el inciso C, obtener y graficar de manera analítica la respuesta al escalón y al impulso, que pues ya teniendo la HDS ya sabemos que le tenemos que sacar la inversa, que de hecho pues ya se la sacamos en el inciso D, y con eso pues graficarlo. Ahora bien, ¿cuántos puntos van a tomar para la gráfica? Ya ustedes van a ver a partir de la gráfica, pues más o menos cuánto dura la señal. Entonces, aquí con cuántos valores sacar la respuesta al escalón y al impulso, pues ahí sí se los dejo a su criterio. En clase normalmente utilizamos 6, 7 valores, pues igual y pueden ponerle unos 10 valores nada más, no muchos. Entonces calculan 10 valores y pues la hacen ahí a mano, como le hacemos en clase, nada más para comprobar que sí corresponda a lo que nos dan los datos, ¿sale? Entonces aquí se trata de ir viendo y comparando, pues qué estoy haciendo desde un punto, desde tiempo continuo en la plaza y después obviamente con tiempo discreto, pero para ir viendo esa parte de que pues si hay una relación directa y que si acá estoy obteniendo esas gráficas, se deben, bueno, al menos la del escalón, no la del impulso, se debe de parecer a la del sistema, ¿verdad? Pero al menos de la del sistema ya sabemos qué tanto tiempo tarda en estabilizarse. Por ejemplo, si tarda 2 segundos en estabilizarse, pues pueden decir, pues puedo evaluar para obtener mi respuesta en tiempo igual a 0, en punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, 1 y así, ¿verdad? 10 datos. O si mi sistema se estabiliza hasta los 50 segundos, pues mejor me pongo en el tiempo 0, en el tiempo igual a 5, en el tiempo igual a 10, en el tiempo igual a 15, en el tiempo igual a 20, etcétera. Entonces, hagan al menos unos 10 valores donde evalúen para que puedan obtener la gráfica de la respuesta y que cuando la pasemos a realizar en el script de MATLAB, pues se asemeje a lo que están obteniendo de manera manual, ¿verdad? Entonces, eso es todo de manera analítica. Ahora bien, vamos a comprobar esto con el script. Entonces, a partir de la función de transferencia obtenida, realizar un script que realice lo siguiente. Generar y mostrar la función de transferencia en tiempo continuo introduciendo los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador en forma de vectores, lo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, van a dar el numerador con la ecuación que obtuvieron aquí en el inciso C, dan el denominador y pues aplican la parte de la instrucción TF, que es la que me ayuda a generar la función de transferencia. Luego, obtener y mostrar la función de transferencia del sistema en tiempo continuo, aplicando la transformada de Laplace inversa. Entonces van a utilizar lo que vimos de transformada de Laplace inversa de la señal, ¿sí?
Luego, obtener y mostrar los polos y los ceros de la función de transferencia HDS. Pues nada más es, para obtenerlos es el pol, el cero, y para mostrarlos es el PZMap, cosa que ya hemos visto también en repetidas ocasiones. Luego, obtener y mostrar la gráfica de polos y ceros. ¿Sí? Entonces, creo que ahí lo repetí, ¿no? Ah, no, me confundí acá con lo de manera analítica. Entonces, aquí nada más es que acá es obtener y mostrar los polos. Ya está, con pole y con cero. Y en el inciso D es la gráfica, que es el PZMap, ¿verdad? Luego, el inciso E, obtener y mostrar la gráfica de la respuesta del escalón. Pues simplemente step de la función que ya habían generado desde el inciso C, del punto 1. Y obtener y mostrar la gráfica de la respuesta al impulso. Y estas pues las van a poder comparar con las que obtuvieron acá de manera analítica. Es decir, pues ya el script es muy, muy sencillo, ¿verdad? Ya pueden tomar como referencia los que hemos hecho y rápidamente lo van a obtener. Son 1, 2, 3, como 5 sentencias, ¿no? Nada más 6 sentencias, o sea, son cortitos, pero pues con mucha información, ¿sale? Entonces, ya hasta este punto, pues a partir de los datos de muestreo, ya puedo conocer, obviamente no puedo conocer el sistema, pero sí puedo conocer cómo trabaja y cómo se comporta. Entonces, esa es la idea principal que planteo en el objetivo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, pues. Luego, parte 3. Ahora, ya tengo todo en tiempo continuo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a terminar con lo último que hicimos de transformada Z, ¿verdad? Dice, a partir de la función de transferencia de tiempo continuo HDS obtenida anteriormente, o sea, en el inciso C del punto 1 de la parte 2, aquí. Dice, realizar una script de MATLAB que realice lo siguiente, obtener y mostrar la función de transferencia HDZ a partir de la función de transferencia HDS, obtenida anteriormente, utilizando la conversión en tiempo continuo a tiempo discreto. Vimos dos, ya ustedes ya deben de saber perfectamente, ya se han de estar imaginando cuál de las dos deben de utilizar. Luego, con la HDS y la HDZ, graficar la respuesta al escalón y el impulso de ambas funciones, mostrando los resultados en un subplot de 2 renglones y 2 columnas acomodados de la siguiente manera, que es básicamente lo que hicimos en el último ejercicio, comparar cómo responde el escalón a una función, cómo responde el escalón la otra función, una en tiempo continuo, otra en tiempo discreto, y pues solamente ver que sí es la misma, que estamos trabajando en lo mismo y que no afecta la conversión. Obviamente afecta en cuanto al número de muestras, pero no afecta en cuanto al comportamiento. Y ya. Entonces, nada más es, aquí les digo en qué orden necesito que lo pongan. Y listo, pues sería algo muy sencillo, ¿verdad? También es 1, 2, 3, 4, son como 6 sentencias y se pueden poner como referencia pues el último ejercicio que vimos, ¿no? O sea, sería algo, o sea, esta parte ya es muy, digamos, sencilla, pero lo interesante es de dónde venimos, ¿verdad? Para llegar aquí. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Entonces dice, deberán realizar un reporte para cada una de las 3 partes, donde se incluyan tanto los datos obtenidos de manera analítica, así como los obtenidos en MATLAB. Pueden hacer uso de escaneos en el caso de procedimientos algebraicos, o fotos, pues, pero que sean pues, legibles. El uso de imágenes o capturas de pantalla para mostrar los datos obtenidos en el software, ¿sí? A manera de un pequeño reporte. Y las evidencias solicitadas se deberán subir a la plataforma Teams. Entonces, ya cuando las ponga ahí como, ya se las asigne como una tarea, lo que voy a hacer es, les voy a poner el proyecto final parte 1 y les voy a poner, yo creo que esto mismo, se lo repito para que en cada una de las partes vean qué se va a entregar y ya les voy a poner exactamente qué quiero. Por ejemplo, en el inciso 1, perdón, en la parte 1, pues no tiene caso, bueno, no, ahí no tiene caso ningún reporte, lo que esto se puede hacer, o sea, nomás les pido un script, entonces en la parte 1 no va a haber ningún reporte, solamente les voy a poner el script donde pues sí jalen los datos del Excel, sí grafiquen la señal en tiempo continuo,
sí grafiquen la señal de tiempo discreto, que hagan ahí un pequeño ciclo donde saquen un vector con la diferencia de los periodos de muestreo entre una muestra y otra, y después a ese vector le saquen el promedio y me pongan ahí o me impriman cuál es el periodo de muestreo promedio de todas las 13,000 muestras, y pues ahí mismo le sacan el inverso al periodo de muestreo y que ponen o imprimen la frecuencia de muestreo supuesta que se utilizó para analizar ese sistema, ¿no? Entonces, en el caso de la parte 1 solamente es un script y ahí les pondría con qué nombre, etcétera. Aquí sí yo creo que les voy a poner ya nombres y todo porque luego cuando descargo, como aquí sí no lo puedo correr, o sea, no le puedo dar clic y que me haga MATLAB y me lo corra. Entonces tengo que hacer las descargas y para identificarlos de una manera más rápida y fácil, aquí sí les voy a pedir un cierto nombre, nada más para identificarlo rápido. Por ejemplo, en la parte 2, pues sí les voy a pedir un reporte con toda la primera parte, que es hacer todo el análisis de manera analítica, y en la segunda, pues prácticamente el script que describa todo lo que les genero aquí, ¿verdad? Entonces, en el 3, por ejemplo, pues solamente es un script, ya no sería básico, ya no sería como un reporte, pero igual y sí se los pido así de manera general para que se vea un documento completo, ¿verdad? De dónde partimos y a dónde llegamos. Y acá nada más, ahí al final les puse el formato del reporte, que sería una portada, pues lleva la escuela, unidad, carrera, unidad de aprendizaje, grupo, indicar qué es el proyecto final, indicar qué parte del proyecto es, en caso de que se requiera. Por ejemplo, en la primera parte, que nada más es el script, pues no va reporte. Entonces, no sé, parte 2, parte 3. Bueno, aquí es alumno porque es de manera individual. Pero sí en orden alfabético, empezando con el primer apellido, eso sí. Y pues la fecha de entrega. Y que ahorita hablamos de eso, pues debe llevar un resumen de qué me están entregando. El objetivo ya lo tienen ahí arriba, lo pueden fácilmente copiar. El objetivo, ahí está el objetivo del trabajo en sí, general. La introducción, eso sí les corresponde a ustedes hacerlo dependiendo de si es la parte 2 o la parte 3, hacer algo. Pues a qué se refiere con esto de hacer los análisis en tiempo continuo o tiempo discreto. Y en el desarrollo, pues deben incluir los cálculos realizados, mostrar si consideran mostrar ciertas partes del código, por ejemplo, o sea, no pongan todo el código ahí pegado, por eso digo partes. Por ejemplo, con este ciclo calculé el periodo de muestreo promedio. Pues ahí le ponen el pedacito del código nada más, ¿no? Por ejemplo, si es que lo consideran. Si no, pues no. Mostrar resultados parciales que les ayudaron a obtener los resultados finales, es decir, pues con inspección aquí de la gráfica y pueden poner la gráfica, rayarle y pues aquí está, aquí yo considero que es estable, entonces al ser estable aquí se considera el 5 tau, por ejemplo del tau es tanto, o sea, cosas así por el estilo que ayuden a aportar elementos donde pues se vea el procedimiento que realizaron, pues lo pueden integrar. Resultados, pues ¿cuáles van a ser los resultados? Las gráficas el modelo que obtuvieron de Laplace, las gráficas que obtuvieron, las respuestas que obtuvieron, etcétera, ¿no? Y conclusiones, aquí las conclusiones pues son muy importantes. Y aquí sí, por más que me esfuerzo, nunca puedo erradicar. No sé por qué lo hacen así, espero que no sea su caso, que yo sea el que esté siendo o me está adelantando a los hechos, pero cada que les pongo, quiero conclusiones y siempre salen con los cebollazos, conclusiones. El proyecto final enlazó todo lo visto en la teoría con la práctica, lo cual nos permitió acercarnos o sea, puro rollo mareador que ni ustedes se la creen, o sea, así de gacho, ¿no? Recuerden que no sé si decir recuerden o vean que una conclusión es decir si se cumplió o no un objetivo. Y ojo, de verdad, en cada materia les hago hincapié en las conclusiones, porque luego se llevan eso hasta los TTs y la verdad se ve muy feo que en TT, conclusiones, implementamos todo lo visto en la carrera, o sea, ni siquiera son conclusiones, ¿verdad? Entonces, yo les digo, conclusiones es decir, si el objetivo se cumplió o no. Es decir, si pudimos obtener las funciones de transferencia
en tiempo continuo y en tiempo discreto a partir de datos experimentales. Ahora bien, no se trata solamente de decir, sí, sí se cumplió, no, no se cumplió, ¿verdad? Sino se trata de decir por qué decimos que sí se cumplió o por qué decimos que no se cumplió. Y ahí es donde viene lo que cada quien observó. Es decir, no es posible que todos redacten de la misma manera o todos observen lo mismo del procedimiento que se hizo, ¿verdad? Cada uno va a tener conclusiones diferentes. A lo mejor uno dice, bueno, sí se logró, pero eran demasiados datos y yo considero que no eran necesario tener tantos como para determinar el comportamiento del sistema. Puede ser una conclusión, ¿eh? O alguien puede ser, bueno, yo considero que se considera que sí lo logramos, pero hay una cierta variación entre los modelos que podamos obtener porque estamos inspeccionando datos. Pues sí, o sea, esa es una conclusión. O sea, cada uno puede tener diferentes aristas, ya hasta les estoy dando el acordeón, ¿verdad? De las conclusiones. Pero eso es lo que deben de poner, si se cumple o no el objetivo y por qué decimos si se cumple o no con datos, ¿verdad? ¿Sí? Y en los resultados, ahí sí es donde viene que esta es la gráfica, que esta es la función y que se obtuvo esto, que se obtuvo el otro, si lo hago así, si lo hago así, etcétera. Entonces, esas conclusiones pues son importantes que en verdad hagan un análisis porque cada vez más avanzan en la carrera y pues se van a ir acercando a hacer su trabajo final al fin, de titulación. Entonces, pues para que ya no tengan esos vicios y empiecen a trabajar esa parte que insisto, ¿no? O sea, no sé por qué, pero siempre batallan en redactar conclusiones. Hay veces que son trabajos tan buenos, o sea, ni siquiera digo, son trabajos malos y por eso, pues, ¿qué concluyen, verdad? Que todo estuvo mal. No, hay trabajos muy buenos y en las conclusiones nada más le ponen así, bueno, pues la conclusión es que estuvo bien y aprendimos mucho. O sea, no es posible. Pero bueno, esperemos que no sea el caso con ustedes y o al menos me haya dado a entender de lo que es una conclusión. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por verlas. Todo bien, todo bien. Sí, muy bien. Entonces, entonces se los programo, o sea, esto ya está, los datos, es más, de una vez se los pongo, porque bueno, ahorita se los pongo, los de Excel, y ya con eso pueden ir trabajando. ¿Se fijan? Está redactado muy, muy paso a paso, pero la verdad es que en una tarde se lo pueden echar sin ningún problema. Ahí mientras les sirven la comida pueden estar haciéndolo y casi casi lo acaban. Entonces, pero aún así, les voy a poner las entregas, pues lo más que nos podamos extender. Entonces, voy a poner las entregas. Yo pensaba ponerlas un poquito separadas, pero no, las voy a poner un día tras otro por si algo se les atora, lo que sea, pues tengan tiempo de aquí a 2 semanas para poderlo poner, ¿no? Entonces, digamos que la parte 1 les voy a pedir que me la entreguen el día jueves 16, o sea, estamos hablando de que tienen 15 días. Luego la segunda parte, el viernes 17, obviamente o sea, yo les pongo eso como fecha límite. Obviamente, si se ponen hasta el día 15 a hacerlo del 16 y lo del 17, pues se les va a hacer pesado, pero si lo hacen desde antes, son cosas que les digo, pues ya hemos visto y no creo que se lleven tanto tiempo. O sea, me interesa más el que vean de dónde partimos y a dónde llegamos y obviamente el proceso que simplemente decir, pues nomás saqué las gráficas y ya no. Y la última entrega se las pondría para el lunes 20, que en teoría pues es el último día hábil de clases, ¿verdad? Entonces se los voy a programar así hasta el final, ya ustedes administran en su tiempo para no, o sea, por ejemplo, yo pudiera decir ahorita, de aquí a una semana, o sea, de aquí al 9 me entregan una, al 16 otra y el 20 otra, o no sé cómo lo prefieran. Si creen que sea mejor así, para que digamos ustedes se organicen en que sí vayan entregando por partes
y no que estén las 3 seguidas. Ahí sí, a ver, no sé quién me puso acá en el chat. Profe, solo que no me quedó completamente claro si este proyecto puede ser es individual. Desde un principio les comenté que era individual. Aquí no hay, bueno, sí, hay equipos de 1, de mínimo 1, máximo 1. Bueno, a comentario de su compañero ahí en el chat, ¿sale? Entonces son individuales. Pero bueno, ya me desviaron del tema, ¿no? Les decía, entonces no sé cómo prefieren que se los programe. Así puede ser este jueves que viene, luego el otro y luego el lunes. O los 3 seguidos o pegaditos, como yo les decía. Por mí no hay problema. Yo por mi parte, bueno, no sé si esté mal, pero todos los días seguidos estaría bien. Yo O pensé sea, que iba a decir eso, ¿verdad? Pero a mí sería sí, mejor el otro. Porque así se obligan a hacer uno y les queda tiempo para hacer el otro. En cambio, si los pongo, o sea, esas son las ventajas que le veo yo. Te obligas a entregarlo, a organizarte, luego entregas el otro y ya tienes un tiempo para hacerlo y luego ya tienes tiempo para hacer la siguiente entrega. Si los pongo seguido, ¿cuál es la ventaja? Que en teoría tienes más tiempo de aquí hacia el final, pero si te tardas en hacer el primero, ya nada más vas a tener 24 horas para hacer la segunda parte y luego solamente un poquito más para hacer la tercera. Pero son sus ventajas y desventajas, y ahí ustedes me dicen, esa es una, que los ponga todos juntos como les dije al principio. Por eso lo puse así, ¿verdad? Supuse que lo iban a querer así, no sé los demás. Bueno, si nadie dice lo contrario, pues... Yo tengo otra pregunta, profe. Bueno, A ver, primero, compañero. permítame, creo que Raúl empezó a hablar primero. Si me puedes repetir, por favor. Que también prefiero así los 3 seguidos. Ok, está bien. Les digo, sí lo supuse. Y ya después no supe quién más habló. A ver, échale. Ya no alcancé a ver quién. Una pregunta. ¿Cómo van a ser las sesiones de aquí en adelante? ¿Aún tendremos clases o cómo va a ser el programa? Pues sí, ¿no? ¿O cómo? Sí, todavía. Sí, o sea, que si vamos a ver más temas o... Sí, o pues todavía falta Fourier. No, si apenas viene lo bueno. Yo por mí dijera, no, ya vámonos, pero no, necesitan ver Fourier. Más bien necesitamos ver Fourier porque pues es de las herramientas también muy importantes que van a estar utilizando a lo largo de la carrera. Por ejemplo, cuando vean diseño avanzado de máquinas y vean la parte de vibraciones, pues necesitan Fourier, forzosamente. ¿Sí? Cuando vean análisis de filtros, pues necesitan Fourier para saber en dónde va a cortar su filtro, ¿no? Para hacer análisis de señales. Entonces, no, o sea, todavía faltan pues, prácticamente 15 días. No, hay que verlo, todavía falta. Yo desde un principio les dije, es muy largo el temario y pues hay que verlo todo, ¿no? Sí, todavía son clases. Oiga, profe, yo sí tengo una pregunta respecto a eso. Por ejemplo, unas cosas por ejemplo, de Fourier, o sea, lo vamos a ver prácticas, pero ya en unidades temáticas, ya ahora sí que ya nos van a dejar solos por nuestra cuenta. O sea, lo que se vio aquí, ya no se va a volver a ver, más que en la práctica, claro. No sé si No, bueno, a ver si te entendí. O sea, no, si vamos a hacer ahorita, vamos a ver al menos un ejemplo que sí hagamos analítico y luego nos vamos aquí a la práctica de MATLAB, pues, porque es lo que marca el temario. El hecho de decir que, o sea, a ver, son dos cosas. La práctica en el temario las marca todos aquí en Fourier sin ni nada. Así tal cual, así como las hemos visto en MATLAB. Pero yo soy el que me opongo a eso y sí les pongo cosas prácticas para que lleguen mejor preparados a lo demás. Entonces, respecto a lo que marca la unidad de aprendizaje esta, sí lo vamos a ver. O sea, sí vamos a ver ejemplos. De hecho, ahorita mismo vamos a empezar. Vamos a ver lo de Fourier, analítico, luego lo vemos aquí en el MATLAB y para cumplir con lo que establece el plan. Ahora bien, por ejemplo, cuando ven diseño avanzado, no sé
si en realidad lo lleven a la, o sea, físicamente a la práctica. O sea, yo no sé si les pongan un sistema que oscile y que tengan que medir los datos, pero a final de cuentas, si les ponen a medir datos, recuerden que pues, los pueden meter al MATLAB y pueden a partir de los datos sacar un modelo y de ese modelo sacar ciertas cosas, y también se puede utilizar con Fourier, ¿verdad? Se pueden sacar la transformada de Fourier a través de una serie de datos. No sé si a eso te referías o a la parte analítica de que ya no iban a ver otra vez el qué es Fourier. Yo imagino que sí viene que es Fourier, pero si no, o sea, sí lo vamos a ver definitivamente. No Sí, sé si eso te me refiero. entendí. Sí, me refería a eso de que si lo vamos a ver, o sea, un poco más avanzados, en otra unidad de aprendizaje. O sea, no sé si más avanzado, pero más bien partes de lo que vimos aquí para Por del programa, que no lo conozco muy bien, bueno, de mecatrónica. ajá. Iba más por esa parte, pero sí, ya tengo más entendido. Sí, por ejemplo, lo que les he estado diciendo yo de que lo de control, por ejemplo, que cómo se genera la estabilidad a través de polos y ceros. Pues yo se los comento aquí como que para qué sirve lo que estamos viendo. Pero ya ver la estabilidad de un sistema, pues ese sí es tema de control, ya no de de aprendizaje. De cuando les digo es que las ecuaciones de diferencia pues se programan, porque al final de cuentas eso es lo que se necesita para programar un DCP o en un microcontrolador, un filtro. Pues yo se los menciono para que vean en qué se aplica lo que estamos viendo, pero el cómo pues, ya es de la otra unidad temática. Sí, entonces sí, así es. Ya, creo que no. Sale. Bien. Entonces, miren, precisamente para lo de Fourier, para que no tarden en estar anotando, por esta vez sí les voy a pasar las diapositivas para no tardarnos tanto en esa parte. Déjenme de una vez, se los pongo aquí en el chat. Déjenme que lo cargue de una vez. Y mientras carga, también les pongo... Bueno, ya cargó. Ahorita lo checan, por favor, a ver si ya lo pueden abrir y observar. Y mientras les pongo de una vez los datos ¿cómo se llama? Del Excel. Los del Excel de una vez. Mientras checan si ya pudo abrir. Déjenme de una vez se lo subo. Ya estoy aquí cargándolo. Yo ya pude abrirlo, maestro. Ok, gracias. Ahorita lo revisamos. Acá está, ya lo cargó. Bien, se los puse como respuesta a la publicación donde les puse lo del... no se crean. Se los puse aquí en el chat. Déjenme, se los coloco en la publicación donde les puse lo del reporte. De todos modos, si no en la primera entrega se los incluyo aún así para que lo tengan ahí disponible, pero no, déjenme de una vez. Ya lo pueden encontrar en la sección de archivos, pero se los pongo, perdón, ahí directamente en la publicación donde el aviso del proyecto. Listo, ya vamos que se cargue. ¿Qué onda? Entonces, supuestamente lo cargó y no me apareció para enviarlo. No, como que no lo... Nomás puse les puse ahí datos experimentales y no me deja cargar el archivo ahí. Está raro. O pónganlo en los documentos de la materia, maestro. De hecho ya están. Está ahí, como lo puse en la Ok. publicación aquí de la... Miren, déjenme,
lo reviso. Sí, porque no me está dejando, a lo mejor hasta que termine ¿cómo se llama? Hasta que termine la reunión, porque se ve que lo carga, pero no me permite enviarlo. Ya está, mira, si se van a la sección de archivos, ya está aquí. Se llama datos, primer orden, proyecto final. Ya está ahí. ¿Sale? Y de todos modos, cuando les publique la entrega de la primer parte, se los incluyo. Para que lo tengan ahí mismo. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahí ya lo pueden obtener. Bien. Entonces, ahora sí, del otro me dijeron que ya también sí les llegó, ¿verdad? Bueno, aquí les llegó en el chat los datos de primer orden, les llegó el de Fourier de la unidad temática 4 y también lo pueden encontrar en la sección de archivos. Entonces, pues vámonos con Fourier. Entonces, bueno, esa sería la unidad temática 4. No, espérenme. Por cierto, para de transformada Z falta hacer la evaluación y con respecto a esta unidad 4, yo creo que les voy a dejar algún ejercicio nada más, igual que como en el de las otras 3, algún ejercicio que involucre teoría práctica, ya para no saturarlos de evaluaciones al final. Déjenme traigo. Entonces, de transformada Z prácticamente nada más vimos cómo sacar la transformada Z a partir de una función en tiempo, pasándola de tiempo continuo, pasándola a tiempo discreto y haciendo la transformada Z, que son las tareas que les publiqué. Vimos las propiedades y vimos la transformada Z inversa. Prácticamente fueron los 3 temas, lo demás lo vimos ya en la parte de Malabra, polos, ceros y respuesta al escalón y al impulso. Entonces, para el siguiente jueves, pues una pequeña evaluación de esa parte, que sería el jueves 9, ¿sale? Jueves 9 de diciembre. Entonces, ese día hacemos lo del Z. Y pues ya las tareas les ayudan a como práctica, ¿no? De lo que va a venir. No vimos sí nos llevamos nuestro tiempo, pero ya analíticamente hablando, pues no fueron tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto el previo de la transformada de Laplace y todo lo que conlleva. Bueno, ahora sí. Fourier, déjenme le pongo pantalla completa de una vez. Mientras leen ahí la pequeña reseña, pues bueno, ¿por qué es importante esta transformada de Fourier? Si se fijan, las otras transformaciones que hemos visto, o transformadas, perdón, pues siempre se involucra el tiempo y un espacio alterno, ¿no? Pero siempre son con respecto al tiempo. Va a haber sistemas donde pues no me va a dar mucha información analizarlo en tiempo, o bien es muy complicado analizarlos en tiempo. Entonces, para ese tipo de sistemas, como por ejemplo, los que no son, ¿cómo se llama? Periódicos, pues es muy difícil estarlos analizando en tiempo continuo porque precisamente pues no sabe su comportamiento. Entonces, Fourier, pues lo que propuso es hacer un análisis, pero con respecto a la frecuencia, donde esto viene pues a partir de que una señal o un sistema está formado por la unión de muchas frecuencias de muchas señales a diferente frecuencia y a diferente amplitud. Entonces, esa es la parte, digamos, principal de la teoría, donde una señal se puede descomponer en otras señales a diferente frecuencia y a diferente amplitud, ¿sale? Entonces, partiendo de eso, se sacó el análisis de Fourier, porque a final de cuentas lo vamos a dividir en dos, que es lo que viene ahí, ¿verdad? Que es de Fourier y transformadas de Fourier. Vamos a ver para qué nos sirve cada una de ellas, pero en conjunto, pues tenemos series, análisis de Fourier.
Entonces, el análisis de Fourier, pues básicamente siempre nos vamos a estar refiriendo a análisis en frecuencia. Entonces, ¿para qué me sirve analizar en frecuencia? Yo les decía, por ejemplo, si yo tengo que un sistema está oscilando, pues me interesaría saber a qué frecuencia está oscilando, por ejemplo, para saber que no vaya a colapsar la estructura, o sea, que esa frecuencia a la que oscila no vaya a ser la frecuencia crítica de oscilación y que pues, se derrumbe todo el edificio, por ejemplo, ¿no? ¿O para qué me sirve? Pues para detectar a qué frecuencia oscila un sismo, un terremoto, y que casas, etcétera, para que no entren en armonía con esa frecuencia de oscilación y se caigan. Entonces, eso es una. La otra es, en mantenimiento se utiliza mucho, por ejemplo, en turbinas, en generadores eléctricos. Pues, ¿cómo le hacemos para saber que un generador que es del tamaño de un edificio necesita mantenimiento en los bujes del eje, por ejemplo? Ah, pues es que empieza a vibrar y esa vibración, pues es un componente de frecuencia. Y ese componente de frecuencia, cuando están nuevos, pues se comporta de una manera. Y ya cuando están viejos, pues empieza a oscilar a otra frecuencia o se agregan componentes que oscilan a diferente frecuencia que lo normal. Entonces, en base a eso se pueden hacer análisis predictivos de mantenimiento y evitar que truene una turbina o que truene un generador, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues se va programando y nos sirve para evitar pues daños en infraestructura, incluso pues que atienden a la problemática nacional, ¿no? Si se nos frega una turbina y un generador, pues podemos dejar a gran parte del país sin energía eléctrica y pues todo lo que eso conlleva para la economía, ¿no? En la parte de electrónica, por ejemplo, pues analizas si una señal tiene componentes no requeridos o que no deseados, perdón, como el ruido, y con eso te das cuenta de qué tipo de filtro le vas a poner, si le vas a poner un filtro pasabajas, pasaaltas, pasabanda, y además de eso puedes saber en qué frecuencia está el ruido y poder hacer un corte de esa frecuencia y quitarla, eliminar ruidos. Es decir, son muchos los campos en los que se utiliza el análisis de Fourier. Entonces, por eso es importante revisarlo. Entonces, dijimos, el análisis de Fourier, pues se distingue o se divide en dos grandes rasgos, que serían las series y las transformadas. Y ahorita vemos para qué es cada una, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, no por mi parte. Muy bien, entonces nada más como dato, pues imaginen a quién tuvo de asesor a Lagrange. Entonces, pues muchos análisis mecánicos y robóticos y también de modelado, pues se los debemos a Lagrange, ¿verdad? Entonces, pues ahí va todo el relajo de estos científicos. Entonces, ¿qué hace o para qué me sirve dentro del análisis de Fourier una transformada de Fourier? Bueno, la transformada de Fourier, pues su abreviación es en inglés FT, Fourier Transformate, proporciona una descripción en el dominio de la frecuencia de las señales en el dominio del tiempo. Es decir, podemos pasar de una señal en tiempo a una señal en frecuencia. Entonces, eso se considera como una extensión de las series de Fourier, que lo ponen como FS, ¿verdad? Fourier Series, aplicada a señales no periódicas. Esto es muy importante. Entonces, las transformadas de Fourier normalmente se le aplican a señales no periódicas. Es decir, no podemos determinar que tenga una frecuencia, no podemos determinar que tenga un periodo y por lo tanto, pues no sabemos cómo se puede llegar a comportar en un tiempo a futuro, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos esa información en tiempo, pues nos podemos hacer un análisis en frecuencia y para decir, bueno, esa señal que yo hoy veo media rara, pues está compuesta de una señal que trabaja a estos hertz con esta amplitud. También tiene un componente a esta frecuencia y a esta amplitud. Es decir, es como si estuviéramos haciendo una radiografía de la señal, pero en frecuencia, no en tiempo. ¿Sale? Entonces, acuérdense bien, transformada de Fourier para señales no periódicas.
Por lo tanto, las series de Fourier, pues aquí me da un indicativo que son para señales periódicas. Aquí dice, considérese como una extensión de las series de Fourier. Entonces, aquí se basa en lo que yo les decía. Lo que hace Fourier es decir, bueno, todas las señales o sistemas que vaya a analizar tienen como primicia que yo las puedo descomponer en diferentes señales que tienen diferente amplitud y diferente frecuencia. Aquí el detalle es que él analizó que esos componentes de frecuencia son múltiplos de la señal original. Entonces, normalmente si tengo, por ejemplo, si nos vamos a la parte de señales periódicas, ¿no? Una señal senoidal a 1 kHz, pues él descubrió que podemos tener señales senoidales con sus múltiplos o submúltiplos, es decir, a 2 kHz, a 4 kHz, a 8 kHz o a 500 Hz, 250 Hz, todo eso a diferente amplitud, y con ello tener la información de que si sumo todas esas señales a diferente frecuencia, o sea, con múltiplos de la frecuencia base, pudiera llegar a generar mi señal original. Entonces, ya sea que haga la sumatoria y que llegue a mi señal original, o que parte de la señal original y las desglose, o sea, las separe o las analice por frecuencias, ¿no? Entonces, esa extensión de ese principio es el que se aplica aquí a las señales no periódicas para determinar qué frecuencias están actuando sobre la señal y a qué amplitud, ¿sale? Entonces, pero aquí lo más importante es transformadas de Fourier para señales no periódicas. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, la otra parte del análisis, ¿qué es? Pues las series. En las series de Fourier, lo que vamos a hacer es analizar señales periódicas, ¿sale? Entonces, para señales periódicas se ha visto que es una suma de armónicos. Esos armónicos pues tienen que ver con la señal fundamental que siempre se utiliza, que es la señal senoidal. Es el armónico principal. Para todo utilizamos la señal senoidal, ¿no? Incluso pues hasta para los circuitos eléctricos, ¿verdad? Para transmitir la energía de un punto a otro, pues utilizamos la señal senoidal. Entonces, él descubrió que esos armónicos están a frecuencias múltiplos de la señal fundamental y que además siempre son señales armónicas o senoidales o cosenoidales en la señal. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que una señal periódica la puedo dividir o la puedo generar a través de la suma de diferentes señales senoidales o cosenoidales que trabajan a frecuencias múltiplos de la señal que quiero reconstruir con diferente amplitud. Entonces, si yo en el infinito sumo todos esos componentes, llego a la señal original. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, bueno, y adivinen qué, pues esto de Fourier ya habíamos visto un esbozo cuando vimos la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan que vimos en aquella parte que había un caso especial con esa variable compleja que si se cumplía llegábamos a las series de Fourier? ¿Alguien se acuerda? No era Laplace bilateral o algo así, no me acuerdo el nombre. Ajá, no, bueno, más o menos fue por ese tiempo en el que lo vimos, pero no necesariamente la bilateral. No fue eso. Ajá. Sí, no es como me acuerdo que algo comentó de ya que era unilateral y luego bilateral, dijo series Ajá. Fourier. Y por eso Sí. me acuerdo nomás de eso. Ok, ¿alguien que se acuerde de algo más en esa parte?
Bueno, lo que decía ahí, y sí fue más o menos en esa misma clase, en esa misma sesión, es que, bueno, Laplace o mi variable S pues es una variable compleja y tiene dos compuestos, ¿verdad? Una parte real y una parte imaginaria. Cuando en Laplace se cumple con que no existe parte real y solo existe parte imaginaria, ahí es donde entra Fourier. Y ahorita que vean la forma en que las podemos obtener, pues se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo que Laplace, pero sin la parte real de mi variable compleja, solamente la parte compleja de esa variable. Entonces, pues todo se relaciona, pero cada una tiene pues su área de trabajo, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho de que vamos desde una variable compleja que tiene la característica de que carece de parte real, entonces las series de Fourier las puedo representar de tres maneras. ¿Cuáles maneras? Las mismas maneras en las que puedo representar una variable compleja, que son la forma trigonométrica, o sea, a más bi, la forma exponencial e a la a más bi o a la j omega, o como lo quieran ver, si es rectangular o ya con la parte de frecuencia, o en su forma polar, es decir, con una magnitud y un ángulo. Entonces, si se fijan, pues no es otra cosa más que seguir trabajando con números complejos, pero aquí pues lo que se va a priorizar es la parte de la frecuencia. Como vamos a trabajar con componentes senoidales y cosenoidales, recuerden que el argumento de una señal senoidal o de una señal coseno es omega t, y omega pues es la frecuencia, y que existen pues dos maneras de tener la frecuencia, ya sea frecuencia angular o frecuencia lineal o frecuencia en hertz, ¿verdad? Entonces, ahorita revisamos un poquito más de esa parte. Pero podemos trabajar con las tres formas de representar un número complejo, podemos trabajar con esas mismas tres formas en una serie de Fourier. Lo que vamos a hacer nosotros, porque es lo más común y a partir de eso vemos lo demás, es que vamos a trabajar con la forma trigonométrica, ¿sale? Que es lo más común. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, entonces, ¿cómo se representa una señal, perdón, una serie de Fourier en su forma trigonométrica? Bueno, es una combinación de señales senoidales y cosenoidales que trabajan a frecuencias iguales a los múltiplos de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, pues es la frecuencia base de mi señal que quiero analizar. Por ejemplo, si yo estoy analizando una señal que tiene pulsos de cualquier forma, pulsos a 10 kilohertz, pues entonces los componentes que yo obtenga, senoidales y cosenoidales, con los que se forma esa señal de 10 kilohertz, pues van a ser de 10 kilohertz, de 20 kilohertz, de 40 kilohertz, etcétera. Siempre voy a usar múltiplos, ¿sí? ¿Por qué en múltiplos? Porque es repetitivo el proceso en el cual se obtiene. Entonces, esa sumatoria o esa combinación de términos senoidales y cosenoidales, en el infinito voy a llegar a formar la misma señal que la frecuencia base, que la señal original. Entonces, matemáticamente hablando, pues, se representa de la siguiente manera. Mi función en el tiempo es igual a un coeficiente A0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de un coeficiente AN por el coseno. Fíjense bien, aquí es donde viene lo de los múltiplos, n omega t, ¿sí? Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente Bn por el seno de n omega t, pues donde n es la cantidad de componentes en los que puedo separar mi señal con frecuencia fundamental, pero si se fijan hasta dónde llega, hasta el infinito, es decir, necesitaría un infinito número de términos para poder representar mi señal original. Obviamente, pues va a llegar un momento en el que esto pues prácticamente se estabilice y diga, bueno, después de tantos términos, ya puedo considerar que sí la reconstruí. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ir agregándole términos a la señal para poderla reconstruir.
Obviamente a mano, pues vamos a ver unos cuantos términos, 3, 4, 5 a lo mucho, pero ya en la parte del MATLAB, pues vamos a ver un programita donde pues nosotros le digamos cuántos términos queremos y que nos lo grafiquen. Entonces, de esa manera podemos ir revisando que entre más términos vaya yo calculando, pues más se va a parecer mi sumatoria de senos y cosenos a la señal de donde partí, ¿sí? Y en esa parte, incluso pues a lo mejor ya cuando lo veamos, van a comprender un poquito más cómo es que se generan las señales que nos entrega el generador de señales que usamos en los laboratorios, ¿verdad? O sea, los generadores de señales que se usan en el laboratorio, se me hace que no los han ni usado, ¿verdad? No, pues ya me puso más triste. No, no Ya, los he yo utilizado. también. Es que, miren, hasta el discurso cambia. Porque, por ejemplo, normalmente pues les decías, pues acuérdense que cuando utilicen, pues ya me acordé que ustedes no, ¿verdad? Bueno, esperemos que ya esperemos que la cuarta ola nos la pasemos por el arco del triunfo y ya nos dejen ir a los laboratorios, ¿no? Entonces, las ondas o las señales que se generan en esos aparatos, en los generadores de señales, así trabajan, tienen una señal base senoidal y a partir de esa señal senoidal se le hacen integrales o diferenciales para poder generarla a la frecuencia y a la amplitud y a la forma que le estamos solicitando. Y pues esto es también una extensión de lo que hace el análisis de Fourier, ¿verdad? Que puede reconstruir las señales a partir de una sumatoria de frecuencias de senoidales y cosenoidales a diferente amplitud. Entonces, hasta ahí también se utiliza mucho, ¿no? Entonces, de aquí, pues digamos que, ¿qué es lo que me necesitaría conocer para sacar esta sumatoria? Pues el coseno pues lo conozco, ya nada más tendría que conocer la frecuencia, pero esa frecuencia pues me la debe dar la frecuencia fundamental. Lo que no conozco son estos coeficientes, A0, perdón, AN y BN. Entonces, ¿cuál es la manera de calcularlos? Y aquí es donde viene la parte fea, ¿verdad? A0 lo debemos de calcular como 1 sobre T. Recuerden que las series de Fourier se le aplican exclusivamente a señales periódicas. Y una señal periódica forzosamente tiene periodo. Entonces es 1 sobre el periodo de la señal base por la integral de 0 a t de la función de t diferencial de t. En esta integral no hay problema, es una integral directa, ¿verdad? Si f de t es un seno, pues le pongo un seno. Si es un un tren de pulsos cuadrados, pues le pongo aquí un periodo de un tren de pulso cuadrado y lo hago. ¿Qué es lo que vamos a hacer? AN, ¿cómo se calcula? 2 sobre el periodo de la integral de 0 hasta t. ¿Se fijan? ¿Por qué es importante resaltar que es sobre señales periódicas? Porque, en teoría, si yo analizo un periodo, en realidad estoy analizando toda la señal. ¿Por qué? Porque al siguiente periodo, ¿cómo se va a comportar? Pues igual. Y el siguiente periodo, ¿cómo se va a comportar? Pues igual. Entonces, ¿para qué analizo desde 0 hasta infinito? Si con analizar un periodo sé cómo se comporta. Entonces, eso es por lo cual solamente viene que integremos un solo periodo. ¿Sí? ¿Ese periodo puede tener tiempos negativos y positivos? Sí, con que sea un periodo. Y ya cuando veamos el ejemplo, pues indago más en esta parte, porque estas integrales se nos pueden facilitar o complicar dependiendo de cómo tome yo el periodo de la señal que voy a analizar. Pero cuando vemos el ejemplo lo revisamos. Y los coeficientes Bn se calculan como 2 sobre t de la integral de 0 al periodo, de 0 a t, de f de t por el seno de n omega t. Entonces, ¿de qué va a depender la complejidad para resolver estas dos integrales? Pues va a depender de qué tan complejo sea f de t. Si f de t es complejo, pues de segurito lo más básico es que vaya a tener que utilizar integral por partes, ¿verdad? Porque si f de t es una rampa, pues t por coseno de n omega t no lo puedo integrar directo, tengo que utilizar otra vez la integración por partes. Entonces, pues aquí también pedirles que para el día de mañana, otra vez traigan ahí cómo se hace la integración por partes, por si la llegamos a utilizar, y que también se traigan las
integrales de las funciones trigonométricas básicas para no confundirnos, porque luego, ¿y cuál era la del coseno? ¿Si era menos seno o era positivo? Y si la del seno, etcétera, ¿no? Entonces, para tenerlas como referencia, pues ahí se las traen para mañana que empecemos a hacer el ejemplo, ¿sale? Entonces, ya de aquí, pues ya mañana nada más es ver o explicar que pues, entre más de términos tenga, pues mejor se voy a poder representar la señal. Y pues ya vendrían los ejemplos, ¿no? Que ese ya se los pongo el día de mañana. Entonces, para mañana, tablas de integrales, por si las llegamos a utilizar. Y la integral por partes, por si también la necesitamos. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, perfecto, todo bien. Bien, entonces pues mañana nos vemos para hacer el ejemplo de serie de Fourier. Si mañana mismo terminamos lo analítico, pues también hacemos el programita correspondiente para revisarlo, para graficarlo. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense, saludos. Nos vemos, maestro, saludos. Gracias, nos vemos. De nada, hasta mañana.